Buenos días, el día de hoy les presentaré el tema de cirugía robótica, la materia de cirugía de mínima invasión, por su servidor, Bruno Robles, y impartido, o la materia está impartida por el doctor Guillermo Ramos Gallardo. Y bueno, para empezar, ¿qué va a ser la cirugía de mínima invasión? La cirugía de mínima invasión va a ser una técnica quirúrgica en la que se van a realizar incisiones de mínimo tamaño para reducir justamente el trauma generado por la misma cirugía. Este procedimiento pues evolucionó desde la laparoscopia tradicional hasta integrar los sistemas robóticos avanzados que vemos hoy en día. Esta va a permitir realizar procedimientos complejos con mayor precisión que la técnica manual directa. ¿Cuáles van a ser los objetivos y principios generales como tal de esta técnica? Bueno, pues va a ser que básicamente la precisión como tal de la técnica quirúrgica robótica o de la cirugía robótica como tal, va a ser que va a tener una mayor exactitud durante la cirugía en cuestión de que el movimiento quirúrgico al estar teniendo una vista más amplia, a diferencia, digamos, de una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica, en este caso la visualización del campo va a ser mayor. Va, perdón, va a haber una disminución del trauma y pues obviamente esto nos va a ayudar a que el paciente tenga menor dolor postoperatorio y pues obviamente también nos va a ayudar justamente a una menor pérdida de sangre dado a la menor cantidad de lesión que hay en el tejido y pues obviamente va a mejorar o va a reducir los tiempos de recuperación que van a tener nuestros pacientes. En el tema de la visualización, pues como ya les comenté, a diferencia de la cirugía laparoscópica, aquí la gran diferencia va a ser que la capacidad que tiene el robot va a ser de que se va a observar como tal el campo de manera tridimensional, a diferencia en la que nosotros observamos un campo por medio de cirugía laparoscópica, pues es que es bidimensional, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue la evolución histórica como tal? Pues bien, empezamos, como ya les comenté, la primera técnica quirúrgica que tuvimos, o bueno, que había como tal, pues era la cirugía abierta. Conforme fueron pasando los años y la tecnología fue avanzando, los médicos desarrollaron una técnica que la conocemos como la técnica laparoscópica, que en esta va a inició alrededor de los 80s y la cirugía robótica inició en los 2000 con el primer dispositivo que utilizamos de manera eficaz, que sería el Da Vinci. Más adelante vamos a hablar un poquito de la historia de la cirugía robótica, porque recordemos que no nada más inició con el Da Vinci. Actualmente existen muchos más dispositivos que nos ayudan a realizar una cirugía robótica, ¿no? Y pues desde la introducción de la cámara del video por el doctor Cameron Neshat hasta la aprobación del sistema Zeus y posteriormente el Da Vinci en el 2000. Esto justamente es lo que les comentaba, ¿no? De que conforme fueron pasando los años, pues se fue desarrollando lo que es la técnica quirúrgica robótica. Y como ya les dije, la laparoscopía tradicional pues presentaba limitaciones ergonómicas y visuales, ya que pues esta no tendía a ser muy cómoda o que la limitación visual como tal pues era un poco pobre, ¿no? Sin embargo, la robótica surgía para superar la restricción del movimiento y la falta de profundidad. El sistema Da Vinci se convirtió en el estándar, permitiendo al cirujano operar sentado y a distancia. Como ya les dije, más adelante vamos a hablar un poquito, pero recordarles que una de las primeras cirugías que se realizaron a distancia, pues se realizó, si mal no recuerdo, de Nueva York a Francia y el cirujano creo que estaba en Francia. Y justamente esta es otra de las virtudes que tiene la cirugía robótica, ¿no? Que en cualquier momento el cirujano se puede conectar al robot en cualquiera de sus instalaciones y pues realizar la cirugía, ¿no? Obviamente se necesita un equipo quirúrgico, pero pues de todas maneras es bastante útil. Eh, como tal, la cirugía robótica tiene un principio, el principio de maestro esclavo. ¿Por qué? Bueno, como tal, en el principio de maestro esclavo, el robot como tal no tiene autonomía, o sea que no puede tomar decisiones por sí sola, sino que básicamente el cirujano es el que realiza todos los movimientos y pues obviamente el robot no va a interferir como tal en la cirugía como tal. Actualmente se han desarrollado o se planea desarrollar algo que se llama cirugía automatizada, que justamente el robot va a tomar decisiones en vez de que el cirujano lo realice.
¿Qué tipo de decisiones va a tomar estos robots? Bueno, pues van a ser tareas autónomas, tareas un poco tediosas, como ya sea la sutura autónoma o justamente seguimiento de la cámara, que no necesariamente necesita el cirujano estar moviendo. Y pues obviamente esto se ha estado empezando a realizar y justamente los niveles bajos de autonomía que tenemos, que sería el nivel 1 al 2, que en este caso sería justamente lo que les mencioné, que sería lo de la sutura autónoma y el seguimiento de la cámara. Y pues bueno, ¿cuáles van a ser los componentes de un sistema robótico o de un aparato para poder realizar cirugías robóticas? Pues bueno, para empezar tenemos la consola del cirujano. Este justamente va a ser la consola en la que vamos a observar un visor 3D y los controles maestros, ¿no? También vamos a tener lo que es el carro del paciente, donde se van a encontrar los brazos robóticos que sostienen la cámara y los instrumentos como el EndoWrist, que más adelante vamos a platicar un poquito de eso. Y también vamos a tener lo que es la torre de visión, que justamente esta va a ser la encargada de conectar lo que es la consola del cirujano con el carro del paciente y pues nos va a permitir justamente realizar el procedimiento quirúrgico, ¿no? Junto con el procesamiento de la imagen para poder ver lo que está sucediendo. Y como ya les mencioné, este sistema va a operar por medio de una relación maestro-esclavo. En esta, el cirujano maneja o manipula los controles en la consola fuera del campo estéril. Este sistema digitaliza estos movimientos y filtra el temblor y los escala. Justamente algo que también es bien importante con estos dispositivos es que prácticamente va a reducir justamente los errores fisiológicos que tienden a tener los cirujanos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues el temblor fisiológico que tienen todos los cirujanos, ¿no? Y pues obviamente los brazos robóticos van a realizar una acción precisa dentro del paciente. O sea, el momento en el que el cirujano realiza un movimiento se va a ejecutar al mismo tiempo, ¿no? Y pues como ya les mencioné, el estándar de oro como tal de la cirugía robótica pues es la plataforma Da Vinci. Esta fue desarrollada por Intuitive Surgical, que es el sistema más utilizado mundialmente, como ya les mencioné, es el estándar de oro. Justamente se desarrollaron unos modelos que es el XI y el SP, que justamente van a permitir un acceso multicuadrante y una cirugía de un único puerto. ¿Esto qué significa? Bueno, que no se van a necesitar realizar tantas incisiones en los pacientes, lo que nos va a permitir justamente disminuir todavía más el tiempo de recuperación de los pacientes, ¿no? Y pues obviamente también va a lo que es utilizar algo que se llama la visión de fluorescencia y el grapado inteligente. Esta visión de fluorescencia pues es bien importante para procedimientos de gastroenterología y demás, ¿no? También este aparato es ampliamente utilizado en lo que es urología, ginecología y cirugía general. Por no decir que en otras especialidades quirúrgicas también se utiliza. Y en los últimos años pues se ha ido desarrollando cada vez más y más pues esta técnica como tal, ¿no? Y pues bueno, como podemos observar en la imagen, pues ahí se observan los diferentes instrumentos que se utilizan durante el procedimiento quirúrgico. En el procedimiento quirúrgico, pues obviamente se van a necesitar diferentes herramientas, pues ¿para qué? Pues para sus respectivas funciones, ¿no? Y esta visión estereoscópica que nos da justamente esta visión 3D, pues es súper importante porque justamente le va a dar la oportunidad al cirujano que perciba realmente si hay una profundidad real o no. También justamente nos va a permitir distinguir los planos anatómicos finos y las estructuras vitales con mayor claridad que una laparoscopía 2D, y pues el cirujano se va a sumergir visualmente en el campo quirúrgico. Como ya les mencioné, el EndoWrist van a ser instrumentos que van a imitar la muñeca humana. Van a ofrecer 7 grados de libertad, superando la limitación de los instrumentos laparoscópicos rígidos, que normalmente los conocen como efecto Fulcro, ¿no? Y estos justamente nos va a permitir realizar diferentes funciones. ¿Cuáles van a ser? Bueno, unas nos van a permitir suturar, otros nos van a permitir disecar, otros nos van a permitir sujetar, entre muchas otras funciones. Pues justamente esto nos van a ayudar a realizar los procedimientos, sobre todo en espacios que son reducidos, ¿no? En espacios más pequeños, que es otra de las virtudes que tiene la cirugía robótica. Como ya les mencioné, algo súper importante que tenemos hoy en día en la cirugía robótica es que justamente va a haber un filtrado del temblor fisiológico de los cirujanos, lo que justamente nos va a dar la virtud de que los movimientos como tal van a ser
ultra precisos, ¿no? También va a haber una mayor ergonomía en los procedimientos quirúrgicos. ¿A qué me refiero? Bueno, que básicamente se va a reducir la fatiga física del cirujano, dado a que pues, el cirujano va a estar sentado, a diferencia de otros procedimientos donde uno se encuentra en pie, ¿no? Y los movimientos grandes de la mano se pueden traducirse en movimientos milimétricos en el instrumento. ¿A qué me refiero? Bueno, que si el paciente realiza un movimiento grande, la manera en la que se va a traducir en lo que es el EndoWrist o estos equipo como tal, pues no va a ser tan amplio como pues como se haría normalmente, digamos, en una cirugía laparoscópica, ¿no? Lo que nos daría mayor rango de movimiento y mayor exactitud al momento de realizar, pues, los procedimientos, ¿no? Que es algo súper importante y es algo a tener en cuenta por, por lo que muchas personas actualmente tienden a preferir lo que es la cirugía robótica. Recordemos que también vamos a hablar un poquito de los pros y los contras que tienen estos procedimientos quirúrgicos. Más adelante los vamos a abarcar, pero pues recordemos que no todo procedimiento quirúrgico pues es indicado para cada paciente, ¿no? Y pues bueno, en el caso de la especialidad de urología, pues es justamente la especialidad médica quirúrgica con mayor responsabilidad en el uso de la cirugía robótica. Bueno, ¿a qué me refiero? Bueno, que básicamente en base a esta cirugía o a este tipo de procedimientos quirúrgicos de la especialidad, pues dado a la complejidad y a la necesidad de acceder a estos campos que serían como tal los campos urológicos, pues recordemos que son espacios muy estrechos, muy pequeños, entonces esta técnica quirúrgica como tal o este procedimiento de mínima invasión pues es súper importante porque nos va justamente a permitir realizar estos procedimientos en tamaños milimétricos, o sea, tamaños muy pequeños. Y justamente el procedimiento de la prostatectomía radical como tal es, por no decir que la más importante, se realiza justamente con un aparato robótico, ¿no? Y lo más importante aquí es que el control nos va a permitir justamente que se controle la continencia y pues la capacidad de la micción de los pacientes, ¿no? Y por ende es tan importante que se realice ese procedimiento quirúrgico por medio de cirugía robótica. También, como ya les mencioné, otra de las especialidades médicas que utilizan mucho la cirugía robótica, pues es ginecología, ¿no? Y sobre todo cuando hay una histerectomía, especialmente en casos benignos complejos como la endometriosis severa o úteros grandes u oncológicos, ¿no? También tenemos el procedimiento de la miomectomía, que justamente nos va a permitir una reconstrucción uterina precisa, mejor que la laparoscopía, sobre todo en estas pacientes, ¿no? Y la sacrocolpexia, que justamente este procedimiento también se realiza cuando hay un prolapso de órganos pélvicos. ¿Esto qué significa? Bueno, que nos va a dar una mejor visualización y disección meticulosa de las adherencias. ¿A qué me refiero? Bueno, todos los tejidos que están ubicados en el piso pélvico de las pacientes, ¿no? Y en el caso de la cirugía general y torácica, pues en el caso de la cirugía general, pues se utiliza más que nada en hernioplastías complejas, en la cirugía colorectal, en la resección anterior y baja y en la cirugía bariátrica. En el caso de la colicistectomía sí es utilizada, pero no se llega a utilizar tanto dado a los precios, ¿no? Al costo de efectividad que se tienen en estos procedimientos quirúrgicos, que justamente es algo de lo que vamos a abarcar más adelante, en los pros y los contras. Y en la cirugía torácica ICB, pues obviamente es súper importante en la cardiovalvular, pues tenemos que es algo también bastante utilizado para la reparación de la válvula mitral y la cirugía de las coronarias, ¿no? También se utilizan en las lobectomías pulmonares y en las timimectomías, ¿no? Que también es súper importante, dado a que también buscamos que el paciente no esté tanto tiempo encamado, lo que recordemos que mientras más tiempo esté el paciente encamado, pues puede ser un factor de riesgo para que un paciente desarrolle una neumonía o alguna patología adquirida en la comunidad, ¿no? Y como ya les mencioné, ¿cuáles van a ser las ventajas de este tipo de procedimientos? Para empezar, la estancia hospitalaria es mucho más corta y el retorno a las actividades cotidianas pues es incluso
más rápida que los procedimientos laparoscópicos, ¿no? En el caso de estética, la cirugía, o bueno, las incisiones que se realizan en los pacientes, a ser de tamaño tan diminuto, eh, no van a haber este riesgo de que se pueda desarrollar. Obviamente sí, va a haber riesgo de que se desarrolle una cicatriz queloide, ¿no? Pero lo que podemos evitar justamente va a haber una menor tasa de, pues son de infecciones de las heridas quirúrgicas. Y dado incluso al tamaño menor de las incisiones que se realizan, pues obviamente el manejo del dolor pues va a ser mejor, ¿no? Dado a que va a haber una menor necesidad de utilizar analgésicos y también el paciente pues va a estar mejor como tal en el postoperatorio, ¿no? ¿Cuáles van a ser las ventajas para el cirujano? Bueno, recordemos, como ya les mencioné, va a reducir la fatiga como tal. ¿A qué me refiero? Bueno, van a haber una disminución de las lesiones musculoesqueléticas comunes en la paroscopía, va a haber una disminución de la autonomía de la cámara, en el que el paciente va a controlar justamente la visión y va a controlar justamente lo que tiene que ver, eliminando la dependencia de un asistente para mover la cámara, que sería en el caso de una cirugía laparoscópica, ¿no? Y pues va a haber un aumento en la destreza. ¿A qué me refiero? Bueno, va a facilitarse el realizar suturas complejas y una disección fina, a diferencia de la cirugía laparoscópica. Que no estoy diciendo que no se puede hacer por medio de esta técnica quirúrgica, pues claro que sí, sí se puede, pero al ser la cirugía robótica un poquito más intuitiva y nos permite ver mejor en un plano 3D, pues se facilita todavía más. Entonces, por ende, se mejora la destreza de los cirujanos. ¿Cuáles van a ser las desventajas y limitaciones, como ya les mencioné? Bueno, para empezar, el costo va a ser elevado, ¿sí? Para empezar, no solo en el tema de la adquisición del equipo, sino también para el paciente, ¿no? Para empezar, un aparato o un equipo de este tipo, normalmente el equipo como tal vale aproximadamente de 1 a 10 millones de dólares para empezar. Entonces, la adquisición como tal del sistema o del aparato es cara, o sea, no cualquier institución como tal lo puede tener. Lo segundo es que el mantenimiento y el costo del instrumental pues es bastante caro, o sea, al igual que que como tal, el equipo como tal es caro, también los aparatos que se utilizan con el mismo, pues también son súper caros. También normalmente no tiende a ser costo efectivo para los procedimientos simples. Recordemos que también, les repito, el instrumental que se utiliza durante estos procedimientos pues no son nada baratos y mucho menos para un paciente pues que no tiene acceso a ciertos recursos, ¿no? Y también el mismo equipo o el aparato pues tiende a ser grande, o sea, se necesitan quirófanos amplios. O sea, un quirófano pequeño de 5x5 puede que a lo mejor ahí quepa el equipo, pero pues van a estar bastante apretados, ¿no? Que ese no es el chiste. Y pues obviamente se va a dificultar el movimiento del personal, dado que se tiene la torre, se va a tener la torre de visión, el de los brazos y pues obviamente la consola en la que se encuentra el cirujano, ¿no? Y otra de los retos más importantes es que justamente va a tener una curva de aprendizaje bastante elevada. ¿Por qué? Bueno, se va a requerir un entrenamiento especializado y simulación antes de operar a los pacientes, lógicamente, ¿no? También va a haber una pérdida de los haptics, que es justamente una sensación táctil, lo que justamente va a necesitar o el cirujano va a tener que aprender y a confiar justamente en las pistas visuales para estimar justamente la tensión del tejido. El tiempo de docking o el acoplamiento al robot puede prolongar las cirugías en etapas tempranas del aprendizaje, lo que significa que a veces puede ser contraintuitivo el uso de estos aparatos, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las complicaciones y seguridad? Como tal, en las intraoperatorias pues van a haber lesiones inadvertidas por instrumentos fuera del campo visual o fallas mecánicas, que estas tienden a ser raras, ¿no? También el tema de la conversión, la posibilidad de convertir la cirugía abierta ante hemorragias no controladas o anatomía difícil. Y en caso de los protocolos, pues una comunicación clara en el quirófano es vital, ya que el cirujano está alejado, entre comillas, del paciente y el asistente del lado del paciente es crucial para la seguridad del mismo, ¿no? Y
¿Cuál va a ser la infraestructura clínica? Va a haber un equipo especializado en el cual se va a requerir torres de energía, insufladores, monitores adicionales. Se va a necesitar una capacitación, una credencialización estricta para los cirujanos y entrenamiento específico para enfermería o los instrumentistas. Una selección de pacientes que se necesitan unos criterios rigurosos para asegurar que el paciente se beneficie de la misma técnica dado a su costo y demás necesidades que se deben de tener con el mismo. Y pues recordemos que el impacto económico debe estar presente cuando se considera este tipo de procedimientos, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues que el costo directo como tal va a ser alto, o sea, va a estar bastante elevado dado a los instrumentos y a la amortización del robot. Eh, pero como tal va a haber un ahorro indirecto, o sea, hay que observar el costo-beneficio que se tienen con estos pacientes, dado que al reducir la instancia intrahospitalaria, pues obviamente se puede ahí como que compensar, ¿no? El costo y el valor como tal de la cirugía, pues ahí nosotros lo podemos valorar, ¿no? Y también, pues, justamente como ya les mencioné, el estándar de oro actual, pues es el robot Da Vinci. Sin embargo, a lo largo de estos años, pues se ha ido desarrollando, pues, más equipos de cirugía robótica, lo que justamente nos ha permitido disminuir el valor como tal y que a lo largo de los años haya mayor competencia, lo que significa que justamente al haber mayor competencia, pues obviamente las marcas lo que buscan es que como tal las empresas o los cirujanos buscan adquirir sus máquinas y por ende pues van a disminuir sus precios para ofrecer justamente una mayor accesibilidad. Pero como actualmente el mercado se riñe básicamente por 3 4 empresas principales, pues obviamente el costo tiende a ser bastante elevado. Y también aunado a que es una tecnología relativamente nueva, pues obviamente el precio pues está elevado. Y pues bueno, ahora hablando de algo que también está súper boom, que está súper interesante, pues es que la inteligencia artificial a final de cuentas va a formar parte de los procedimientos quirúrgicos sin duda, ¿no? Recordemos que la inteligencia artificial va a transformar o bueno, va a ser una herramienta activa, ¿no? Que justamente nos va a permitir utilizar lo que es el Big Data para predecir las complicaciones que pueda que tengan los pacientes, ¿no? Y también justamente la inteligencia artificial no solamente va a ser para que nos dé justamente predecir las complicaciones, sino que también nos va a ayudar a tomar decisiones intraoperatorias mediante el análisis del procedimiento quirúrgico en tiempo real. Y algo que también se puede realizar por medio de inteligencia artificial, pues va a ser que nos va a permitir justamente una segmentación automática, lo que nos va a identificar los planos de disección para evitar dañar estructuras adyacentes a los planos que queremos abordar, ¿no? También justamente nos va a permitir detectar los márgenes por medio del uso de la fluorescencia aumentada y la inteligencia artificial para identificar los bordes tumorales positivos en tiempo real, que será en el caso de la cirugía oral o en la cirugía oncológica. También esta va a mejorar la seguridad y diferenciar el tejido nativo del tumoral en el caso de una cirugía oncológica, ¿no? Y en la delineación de los instrumentos y la realidad aumentada también nos va a permitir justamente observar mejor lo que es los tejidos del paciente y en conjunto con la inteligencia artificial pues nos va a ayudar a realizar instrumentos para evitar colisiones o movimientos fuera del campo y pues obviamente también no va a haber no fly zones, ¿no? Que este sistema va a impedir que el cirujano corte áreas peligrosas. ¿A qué me refiero? Bueno, que vaya a disecar alguna arteria y que empiece un proceso de hemorragia masiva, ¿no? Y bueno, actualmente la falta de tacto como tal es una limitante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los cirujanos recordemos que utilizan sus manos y al tener esta falta de tacto o de feedback áptico, pues es algo bien importante porque justamente permite ver la tensión, valorar diferentes estructuras y demás. Entonces actualmente se buscan desarrollar tecnologías en las que justamente este feedback se dé al cirujano, ¿no? Que le dé mayor sensibilidad como tal al momento de utilizar este instrumental. Y pues como ya les mencioné, actualmente tenemos lo que es la automatización de nivel 1 a 2, que en esta justamente vamos a tener la cámara automática, las guías virtuales y estabilización.
En un futuro se busca llegar a la automatización de nivel 3, que justamente se van a automatizar tareas tediosas, que sería como la sutura autónoma de anastomosis bajo supervisión, entre otros procedimientos que tienden a ser un poquito monótonos, por así decirlo. Y en el nivel 0 pues no hay una automatización como tal, ¿no? Que sería pues una cirugía manual y que el cirujano sea el responsable de absolutamente todo. Y actualmente se busca, como ya les mencioné, llegar al nivel 3, pero obviamente todo bajo supervisión, ¿no? Que no sea algo que ponga en riesgo al paciente, que puede que se equivoque la máquina, entonces ahí es bien importante que el cirujano esté bien presente. Y se va a evaluar justamente los procedimientos quirúrgicos, también se busca evaluar los procedimientos quirúrgicos por medio de la IA. Esta justamente nos va a generar métricas objetivas del desempeño en cuestión del tiempo, economía de movimiento y errores como tal durante el procedimiento, lo que nos va a permitir un entrenamiento personalizado y feedback en tiempo real para los residentes y los estudiantes. ¿Qué significa? Bueno, básicamente nos va a decir o nos va a reducir, perdón, nos va a reducir la curva de aprendizaje y por ende es bien importante esto, ¿no? Y pues en conclusión, la cirugía robótica representa la evolución natural de la mínima invasión, superando las limitaciones humanas, que ofrece beneficios claros en precisión y recuperación, aunque con desafíos de costo. El futuro inmediato es la integración de la inteligencia artificial para aumentar la seguridad y eficiencia de estos procedimientos quirúrgicos. Y pues bueno, esto sería todo. Espero que fue y sea de utilidad este video. Muchas gracias por su atención.